estamos hablando en italiano en el programa La Belleza Pensar, estamos muy internacionales hoy día, particularmente contentos porque tenemos una visita importante, interesante. Podríamos hacer este programa en italiano, sería un goce para mí, pero lo vamos a tener que hacer lamentablemente en castellano. A lo mejor conseguiremos que algunas palabras nos pueda decir Vittorio Guidiano, que está con nosotros acá, terapia cognitivo, que trabaja con un grupo de gente dirigida particolarmente por Alfredo Ruiz en Chile. Grazie per stare qui alla bellezza del pensare, si direbbe en italiano, ¿no? Sí, se diría así, belleza del pensar. Gracias a ustedes por su invitación, que agradezco muchísimo como ocasión para tener un contacto más detallado con la gente de Chile, que yo amo muchísimo. Cuéntame una cosa, Vittorio, leyendo los textos particularmente, bueno, este libro que acaba de ser lanzado que se llama Desarrollo de la terapia cognitiva post-racionalista, donde hay una interesante entrevista que te hace Alfredo Ruiz, surge el concepto del cual vamos a partir, que es post-racionalista, que suena muy pomposo y muy totalizador. ¿Qué significa esto? Que exista una terapia cognitiva post-racionalista. ¿Significa que se acaba el racionalismo a partir de esta teoría? ¿Que estamos partiendo desde cero, no? Se refiere que el mundo racionalista ha sido un mundo, una época, un mundo muy importante, coincide con toda la época que hoy se llama la época moderna, que no fue solo una época, como decir, de moda cultural, ha sido una manera de entender el mundo, ha sido una forma de la experiencia humana, ha sido una manera de entender uno mismo, sí mismo, puede ser una manera de entender el progreso también. Creo que ha sido la época que nos ha consentido los más grandes desarrollos en el mundo científico, cultural, tecnológico. Y era la época que se fundaba sobre una concepción del hombre y del mundo muy particular. El hombre era como el agente que determinaba todo, lo causaba todo, era el protagonista absoluto de la naturaleza. Y además todo podía ser calculado, medido con extrema precisión, porque el mundo en el cual este hombre protagonista, personaje principal, vivía era un mundo, como se dice, muy simple, unilineal, un mundo que tenía nada más que un sentido, en el cual era, como decir, como un orden único para todo el mundo, en el cual ya estaba comprendido el sentido de las cosas, ¿no? Pero parece ser que esa visión, que da origen a la modernidad de alguna manera, que tiene su origen en el iluminismo, ¿no? Sí. En la razón, tiene limitaciones y parece que es evidente históricamente, políticamente y emocionalmente, ¿no? Y parece que hay un quiebre importante que se produce desde la filosofía, ¿no es así? Podemos decir, desde la filosofía científica. El quiebre principal, oficial por lo menos, se produce en el 1903 con una carta que Bertrand Russell, que era un matematico y un filósofo de aquel tiempo, era estudiante. Era muy joven, ¿no? Muy joven, como 20 años, 21 años. 21 años. Escribe una carta a Frege, que era el más grande lógico del tiempo, puede decir que era la punta más alta que alcanzaba el racionalismo moderno. Había terminado de acabar en ese momento su obra magna, 4 tomos de lógica, un tratado de lógica. Y la carta de Bertrand Russell se refería a lo que los lógicos llamaban las paradojas lingüísticas, ¿no? Y él demostraba como no era posible hablar de paradoja. Se hablaba de paradoja solo si uno consideraba el asunto lingüístico dentro de un solo dominio. Pero si uno empezaba a ver que la realidad es hecha de muchos dominios simultáneamente, esa paradoja cesaba de ser paradoja, de repente asumía un significado. Naturalmente yo lo digo así, Bertrand Russell lo escribió con toda fórmula matemática por 3 páginas. Y eso fue verdaderamente un estallo. Para Frege fue una tragedia. Imagínate que él escribió en la prefación de su obra, que ya printada, escribió: a pocas personas al mundo se le ocurre o le puede ocurrir lo que a mí me ha ocurrido la semana pasada, ver la obra de una vida desintegrada por la carta de un jovencito de 21 años. Espectacular lo encuentro, ¿no? Ahora, este cambio, esta revolución también
se produce también en el arte, quizás antes que en la filosofía, ¿no? De alguna manera, la manifestación del arte contemporáneo, desde, no sé, la narrativa de Kafka, el expresionismo, el surrealismo, dan cuenta de que había un modelo que ya estaba paraclitado, que de alguna manera terminado, ¿no? O sea, quizás el arte se adelantó, como siempre se adelanta un poco el pensamiento en esta Creo que revolución. siempre eso ocurre, que el arte siempre se adelanta con el aspecto de la intuición, de la narración, del juego de las imágenes, de las metáforas. Entonces adelanta, es siempre más adelante del pensamiento científico, que el pensamiento científico tiene que traducir la intuición en un lenguaje ordenado, secuencializado, que sea simbólico, matemático. Entonces Kafka, que tú decías, es lo que lo lleva en un ensayo sobre el arte de la novela en Europa. El novelista, creo que es famoso también acá, que es Milan Kundera, ¿no? Y que él hace un paralelo entre el hombre moderno, que dice todavía el hombre racionalista, y el hombre postmoderno, que sería el hombre postracionalista. Y toma dos autores, que son Dostoyevsky y Kafka. Dostoyevsky, como en su obra que es Crimen y Castigo, ¿no? Como la obra típica, como el ejemplo típico del hombre moderno, el hombre que es protagonista de todo. Él hace el crimen con lucidez, y es con lucidez construye también su castigo. Todo el ciclo está llenado. Y si uno se desliza a ver Kafka, novelas como El proceso, El castillo, toda esta ecuación, ¿no? En Dostoyevsky la ecuación es: el crimen busca su castigo, el crimen se construye su castigo. En Kafka está opuesta. La experiencia del hombre es que es castigado, y entonces él tiene que buscar un crimen afuera para ser consistente con su sentido de sí mismo, el sufrimiento que él siente, que él padece, ¿no? Toda la ecuación de realidad se ha completamente capovuelto. El hombre moderno, la realidad, es nada más que un escenario donde él actúa. El hombre postmoderno, que el postmodernismo es un mundo sin certeza, ¿no? La realidad se vuelve a ser el espejo en el cual el hombre toma consistencia, como hoy vemos que el mundo postmoderno actual es el mundo de la imagen. Claro, más que del discurso del logo, del discurso racional. La imagen es mucho más importante de la persona. Cada persona que tiene una imagen pública, político, financiero, actor, cada intervento que hace, cada cosa que hace, antes calcula los resultados que eso tendrá sobre su imagen pública, ¿no? Que es en muchas circunstancias mucho más importante que la persona misma, la persona encarnada. Ahora, este cambio epistemológico, podríamos decir, que modifica el pensamiento humano, ya sabemos las consecuencias que tiene, por ejemplo, en la física cuántica. Lo hemos conversado en este programa, lo conversamos también con Maturana. Lo interesante es ver cómo modifica esto, este post-racionalismo que le llamas tú, la psicología, o el pensamiento psicológico, o el quehacer psicológico. ¿De qué manera se produce un cambio, una revolución tan importante como en la física? Bueno, aquí también disparó un total, ¿cómo se dice? Toda la psicología cambió de dirección. O sea, es decir, antes no tenía... Antes el problema es que había este orden único, unívoco para todo, donde ya estaba contenido el significado de todas las cosas. No había gran problema en ponerse la pregunta ¿qué es el conocimiento humano? El conocimiento humano no es nada más que una copia, una representación de ese orden. Y es tanto más verdadero, tanto más válido, cuanto más es una copia fiel, es una copia que corresponde. Tú piensas, en el momento en el cual hay un momento en la historia, ¿no? Que nos damos cuenta que ese orden así único no existe, que hay un continuo fluir de, llamámoslo, estímulos, ¿no? De percepciones, de perturbaciones, y en este continuo fluir uno puede distinguir todos los órdenes que quiere. Como diría Humberto Maturana, cada orden es dependiente del observador que lo está mirando. Si la realidad se vuelve a ser esta, es no única, entonces el tema, ¿cómo es que nuestro conocimiento es estable, regular? Y si no es una copia de una realidad, ¿qué es? Y me imagino que este descubrimiento, la importancia del observador y el observado, y por supuesto de la subjetividad humana, ¿no? Sí. Debe ser mucho más fuerte en la psicología que a lo mejor en una ciencia física. O sea, las consecuencias que puede tener son mucho más importantes, por el hecho que está interviniendo justamente la intersubjetividad.
¿No es así? Y eso fue lo que fue el cambio de mirada, de atención de la psicología en este sentido, porque no se podía más tomar el conocimiento por hecho. Cioè, el hecho básico, el conocimiento humano es estable, regular, no hace ver el mundo con una recurrencia de ritmos que son regulares. Eso no pertenece más al mundo, entonces tiene que ver con nosotros, tiene que ver con alguna nuestra capacidad que tenemos de construir la experiencia en la cual vivimos. Ahora, dentro de este paquete, por llamarlo, este grupo de psicología racionalista, uno puede incluir la psicología, bueno, el conductismo, pero también puede meter el psicoanálisis y otras teorías, ¿no? ¿O escaparía el psicoanálisis, por ejemplo, no, a esa el psicoanálisis uno le puede dar el nombre de racionalista por muchas razones a las cuales muchos epistemólogos se puede pero ver parecida, porque el psicoanálisis siempre toma el enfoque empirista como epistemología, y el enfoque empirista se funda sobre eso, que existe un orden unívoco, un orden único en donde ya está comprendida todos los significados de todas las cosas, y eso se ve por los psicoanalistas muy bien en la manera en la cual desarrollan la práctica clínica, es decir, algunos símbolos, ¿no? Por ejemplo del sueño, de la fantasía, tienen un significado en sí mismo, no referido al individuo. Es decir, si tú... Habría como un diccionario de símbolos, de significados, que se son aplica definidos una vez para todos, sin la subjetividad del individuo. La subjetividad del individuo está sotomedida a ese símbolo. Una de las cosas que me decía un colega psicoanalista meses atrás era que el ciervo significa pureza interior, casi castidad. Y eso no le lleva mucho la atención, porque un paciente que él veía, que nunca le había visto sobre esta, le había contado un sueño en el cual él tenía un ciervo. Y para él no había duda que ciervo, no importa lo que se pueda significar en el código del paciente, si se refería a percepciones previas, a recuerdos, no, el ciervo en sí mismo significaba pureza interior y castidad. Entonces ahora hay que explicarse cómo ese paciente tenía también estos temas, ¿no? De pureza interior y castidad. ¿Cómo llegaste tú? Porque tú partiste como terapeuta cognitivo, tengo entendido, ¿no? Conductista. ¿Dónde viene el quiebre, digamos, o cómo se modifica, cómo te das cuenta tú en tu propia actividad como terapeuta de esta nueva mirada, esta nueva manera de abordar la relación con el paciente, la relación con el fenómeno? Bueno, para mí se verificó sobre todo por la discrepancia que tenía en mi práctica clínica como terapeuta, y sobre todo por la imposibilidad de poderte explicar algunas cosas, no solo lo que veías en los pacientes, pero lo que ocurría. Lo que ocurría en un proceso terapéutico, en una terapia. Uno no podía muy bien explicarte los resultados, lo que cambiaba en el paciente, por qué cambiaba. Y solo te dabas cuenta que el paciente podía cambiar de manera también radical, pero seguía sus reglas, no seguía la línea de cambio que tú de alguna manera le habías programado. Que había, desde eso empezó a salirse como una especie de constatación empírica, ¿no? Que los pacientes tenían nosotros teníamos una sorta de autoorganización, que cambiábamos, sí, empujados por las circunstancias de la vida, pero siguiendo nuestra dirección y manteniendo siempre la misma dirección. Y eso no se sabía cómo explicarlo. Hubo todo un periodo que era algo de empíricamente percibido, que no tenía ninguna respuesta, ninguna explicación posible, porque todas las teorías que teníamos a disposición decían lo opuesto. Decían que todo el conocimiento humano era una copia del orden exterior. Entonces, si uno modificaba la manera de ver este orden exterior, se modificaba el conocimiento de consecuencia, y según la dirección. En el fondo un esquema bastante lineal, por decirlo plano, que nos da cuenta de las múltiples dimensiones que operan en la realidad, sobre todo en la operación humana. Ahora, si alguien escucha esto, alguien que va al psicólogo, por ejemplo, hay mucha gente que va al psicólogo o que envía a sus hijos al psicólogo, se puede decir que lo que está sucediendo ahí, en el diván del psicólogo, muchas veces puede ser un engaño, ¿no? La interpretación que está dando el psicólogo, una escuela tradicional, psicoanalítica, actual, si no da cuenta de este nuevo fenómeno al que tú estás aludiendo, lo que está pasando ahí es un engaño. O sea,
Eso es una parte, pero se puede decir también otra que es consiguiente de lo que decía antes, ¿no? Que cada organismo se autoorganiza. Entonces también sí puede ser, entre comillas, ¿no? Un engaño desde el punto de vista científico, pero tiene la posibilidad de recuperarse sobre un nivel de relación humana. Cioè, no importa cuánto pueda ser atrasada la teoría de un psicólogo racionalista, cuánto puede ser atrasada de un psicoanalista, pero si ellos establecen una buena relación emocional, en la cual el paciente se siente confirmado como persona, aquí entran en juego los recursos del paciente. El paciente tiene muchos recursos porque es un organismo que se autoorganiza y tiene muchas potencialidades que muchas veces no se salen porque el contexto relacional, emocional en el cual está le impide hacerlo. Por eso yo no creo que sea contradictorio con lo que estoy diciendo. También he dicho que hay muchos resultados positivos en psicoterapeutas que siguen modelos atrasados, porque por suerte este mundo no es solo tecnológico. Sino que se mueve en un nivel emocional. Todavía tenemos, como somos primates, todavía hay una importancia muy grande en todo lo que es la emocionalidad, la relación cara a cara, personal, y eso muchas veces es suficiente para disparar que los recursos que el paciente tiene, sus recursos emocionales, intelectuales, de explicación de vida. Me da la impresión de que esta teoría de terapia cognitiva post-racionalista, por llamarla así, ¿no? ¿Se podría llamar de esa manera? Sí, sí. Apela más justamente a la dimensión de las emociones antes que el pensamiento. ¿Estoy en lo correcto? Es decir, las teorías anteriores colocarían el pensamiento antes que las emociones. Esta teoría colocaría las emociones antes que el pensamiento. ¿Es efectivo? Sí, se puede decir. No es, uno podría añadir muchas cosas, pero es como imagen general se puede decir. Y se puede decir más, esta importancia máxima a las emociones se la otorga porque uno se parte del asunto que tenemos que estudiarnos cómo somos como animales, que no podemos eludir nuestra manera de ser animal. Entonces, el primer aspecto es ver cómo hecha la experiencia humana desde los animales que somos, primates que llegan a hablar. Y por los primates, lo más importante de la vida es vivir en un mundo intersubjetivo. Por los primates la cosa más importante de la vida es el mantenimiento de las relaciones significativas que tienes con los otros en el grupo. Eso es más importante aún que la sobrevivencia física, que el comer, que el repararse del frío. En el mundo de los primates podría decir que la sobrevivencia se vuelve a ser algo de emocional. En un primate infante necesita un buen apego emocional con la mamá, para que sea un infante capaz de explorar el mundo, capaz de vencer obstáculos, y si tiene un apego emocional no bueno, todo este repertorio de capacidades no se va a desarrollar. Estamos en una especie de animal donde la emocionalidad es fuertemente conectada con el aprendizaje. Pero esta emocionalidad, tú la defines como cercana al animal, pero la emocionalidad humana no es específicamente humana, no es algo históricamente que tiene un origen y que forma parte de lo propiamente humano más que lo específicamente animal. Sí. También si no podemos dejar que partimos todos los humanos de una base, no, somos primates, no partimos, somos a todos los efectos primates. Esto es algo que sí me gustaría aclarecer, no para devaluarlo, ¿no? Porque al inicio de este siglo, cuando comenzó a volverse popular la etología y se hacían comparaciones anatómicas o fisiológicas, los humanos eran semejantes a los primates por el 70-75%. Ahora que tenemos métodos inmunológicos y se puede medir la estructura del DNA de los primates y la nuestra, vemos que la diferencia entre nosotros y los chimpancés son los 0,1%, cioè 99% de semejanza, es decir, somos la misma especie. Entonces tenemos que tomar por hecho que tenemos una emocionalidad como repertorio genético, que es la emocionalidad de un primate. Después, ¿qué ocurre cuando en esta emocionalidad se va a disparar algo de increíble como instrumento evolutivo, como el lenguaje humano? Que implica un distanciamiento. Sí, cómo el lenguaje humano después reorganiza esta emocionalidad y cómo la desarrolla.
dándole una articulación de emocionalidad, de sentimiento, que alcanza una complejidad que seguramente no se vio en ninguna otra. ¿Y por qué nace el lenguaje? Es un gran misterio, lo he estudiado desde Rousseau en adelante, ¿no? ¿Cómo nace el lenguaje en un momento en relación a las emociones? ¿Cómo surge ahí? Es una lunga historia del lenguaje, seguramente tomó 2 millones, 3 millones de años para que se evolucionara como el lenguaje que tenemos hoy. Yo creo que la explicación de cómo surge el lenguaje sea una explicación súper difícil, ¿no? Que estamos muy lejos de alcanzar una explicación exhaustiva. Me gusta a veces pensar en una explicación muy sencilla que da un mi amigo, un epistemólogo americano que se llama Walter Weimer, y que decía que el lenguaje es un instrumento de clasificación. Y entonces, desde este punto de vista, no es difícil comprender cómo surge. Es decir, cuando un sistema organizado, vivo, alcanza una complejidad interna, interior, que es muy grande, se necesita un instrumento de clasificación para poder utilizar los datos. De otra manera no sería inútil la complejidad que se ha alcanzado, ¿no? Por decirlo en términos muy sencillos, si tú tienes una biblioteca de 1000 tomos, bueno, 1000 tomos puedes todavía acordártelo de memoria. Pero si alcanzas 50.000, 100.000 tomos, tú tienes que tener un instrumento donde clasificarlo y poder buscarlo. De otra manera, 1000 tomos serían no utilizables, sería una cantidad de información que tú no puedes utilizar para nada. Y probablemente nació en esta manera. Evolutivamente también tenemos, desde el punto evolutivo, esto dado. Los primates son la especie que tienen el periodo más largo de madurez, para madurar. Y en los primates humanos esto aún más. La madurez toma 18 años, entre 18 y 20 años. Entonces un aprendizaje de madurez tan largo es un aprendizaje que permite una asimilación de una cantidad infinita de informaciones. Y por eso se está là. Y probablemente esto fue lo que empujó como expresiones evolutivas, la necesidad de encontrar otro instrumento para clasificar los datos de experiencia que uno había asimilado. Y puede ser por una de esas casualidades evolucionarias, ¿no? Toda evolución es siempre el encuentro de la organización y la casualidad. Que algo disparó en nosotros que se desarrollara un instrumento de clasificación semántico. Puede ser porque éramos bípedos, porque el ser bípedo no había quitado todo el peso en la cabeza y hizo desarrollar los músculos de la fonación. En todo caso, un misterio alucinante lo del origen del lenguaje. Ahora, en términos concretos, esta terapia y este pensamiento que incluye, que parte de un cambio epistemológico, esta nueva psicología, si no entiendo mal, está apelando quizá a una animalidad escondida del hombre, a las emociones justamente, sí, a lo que a lo mejor está detrás de ese lenguaje o las represiones del lenguaje o el distanciamiento del lenguaje. ¿Es como un resurgir a trabajar o encontrarse con esas emociones? ¿Esa es la dirección un poco de esta terapia? No, lo que dice más específicamente el modelo de este tipo de esta manera de ver la experiencia humana es que con el lenguaje ocurre en los primates humanos por la primera vez lo que no ocurre en ningún otro animal, que es decir, la experiencia se vuelve a ser simultáneamente se fluye en 2 niveles. O sea, hay un primer nivel que es el nivel de inmediatez, la que tenemos con todos los animales. Cuando dice frío, calor. Sí, frío, calor, y el sentirse. La experiencia inmediata que uno tiene de sí mismo, ¿no? Es lo que se llama también el fluir de la experiencia inmediata. Es algo que es siempre un fluir continuo, sin tu intencionalidad. Tú, en cada momento, ¿no? Tienes un sentido de ti mismo que es corpóreo, perceptivo. Que puede ser también comodidad, incomodidad, sí. estar. Y no tienes que pensarlo, no tienes que... lo tienes ya por hecho. Y un segundo nivel que es el constante tenerte que referir cómo te sientes y explicarte. Después estás incómodo en este momento, tienes que percibirlo. En el fondo, automirarse, ¿no? Sí, tienes que percibirlo, tienes que referirte a este momento, a esta mañana, que ocurrió esta mañana cuando no estabas incómodo, ahora que estás incómodo. Al pasado, al futuro. Y esta es la clasificación que nos hace el lenguaje, que nos hace reexplicar o hace reordenar nuestra experiencia inmediata. Y ahí viene la tensión, en el fondo, el origen también de los dramas humanos del dolor, ¿no? Sí.
el dolor específicamente humano, el tener que mantener una distancia, el poder tener que permanentemente estar reflexionando frente a eso, distanciarse, eso del origen, por ejemplo, esto es lo de las psicopatías, de la enfermedad psiquiátrica, del dolor. Pero yo diría todavía antes, eso es específico de las características que son de la experiencia humana, proprio es típicamente humana, por ejemplo, que la conciencia nace por el lenguaje, por la capacidad que el lenguaje nos dio de destacarnos, ¿no?, de la inmediatez de la vivencia. La conciencia nace como experiencia de separación, como experiencia de ser solo o diferentes del otro animal. Entonces la conciencia al mismo tiempo nace como experiencia de separación y requiere más solidaridad, más un aumento de intersubjetividad, un aumento del soporte mutuo que se puede hacer con los otros. Y otro aspecto típico de la experiencia humana es la necesidad de individuación, la necesidad de tener un sentido de uno mismo, una identidad que sea percibida por mí y para los otros como algo que es único, ¿no? Que todos los otros me reconozcan como persona por la que soy, pero que soy una persona única, no comparable, no asimilable o no sumable con otra, que mí como serme como único reconoce mi ser verdaderamente persona. Es una exigencia que encontramos muy fuerte en todo el desarrollo que el lenguaje lleva a los primates humanos. La nacida de la conciencia y la nacida de la conciencia de la conciencia. Cuéntame una cosa, yo me imagino que aplicar esta nueva concepción o esta nueva mirada de la psicoterapia, digamos, la terapia, psicoterapia está bien, ¿no? Sí, psicoterapia con sí, es igual. Me imagino que en términos prácticos debe ser mucho más difícil hacer una terapia post-racionalista que hacer la terapia tradicional. Pues si la anterior era simplemente aplicar a lo mejor ciertos moldes, me imagino que ahora tú entras a jugar con más niveles, con más dimensiones, entras a jugar contigo mismo, con el terapeuta que estás trabajando con el paciente. Debe ser tremendamente agotador, ¿no? O mucho más agotador que la práctica anterior. Bueno, yo hice la experiencia de los dos, de las dos. Y ¿ya? Sí, no hay ninguna comparación. Alguna vez me arrepiento desde el punto de vista práctico, de los esfuerzos que costa, porque cuando uno lo veía todo en el enfoque racionalista era todo más sencillo, era más sencillo la manera de conceptualizar la persona que tenías enfrente, no tenías que hacer muchas distinciones, sobre todo eso puede parecer muy fuerte, pero al final no lo considerabas tanto una persona. Un objeto. Era un objeto. Un objeto de estudio. Sí, era un objeto y tenías que hacerlo corresponder a algunos estándares que se venían clasificados como conducta normal, como comportamiento normal, sea como actitud o como manera de pensar. Y también era muy simple tu manera de trabajar, porque una vez que tú le habías explicado lo que no iba en él, empezaba directamente a decirle lo que tenía que hacer. Te volvías a ser más que un terapeuta, un consejero, ¿no?, que cada vez le daba la dirección de lo que tenía que hacer y le explicaba después por qué. En el fondo el psicólogo que hace un pequeño Dios, ¿no?, que tenía un poder incluso sobre el paciente. Y esto también le daba un sentido de seguridad al terapeuta, porque se sentía en cada momento que él poseía una objetividad de las cosas. En cada momento él podía... Y el terapeuta de ahora, el terapeuta post-racionalista, este nuevo terapeuta, la terapia que tú practicas, digamos, ¿cómo hace para llegar a un resultado? ¿O ya no hay resultado, digamos, porque es un camino de mucha más incerteza, de muchas más dimensiones? ¿Qué es lo que pasa con eso? No, desde el punto de vista práctico, los resultados son muy... Yo diría que los resultados son las cosas que se mantienen. La terapia racionalista fueron terapías exitosas, tuvieron y tienen todavía, yo hablo de ellas al pasado, pero son presentes y son la mayoría en este sector. Son muy exitosas, alcanzan resultados muy brillantes. Y este tipo de enfoque no es que tiene menos resultados, tú puedes tener resultados, cambios verdaderamente radicales en muchos pacientes, en pocas sesiones. Es completamente diferente la estructura de la relación terapéutica y el papel que juega el terapeuta, la manera de ver el paciente y la concepción de cómo se produce el cambio. Prima de todo, el paciente es siempre visto como una persona singular, que no hay otra copia, es un experimento único de la naturaleza, cada persona.
El terapeuta no tiene más esta posibilidad de ponerse en un rol de que él tiene la certeza, la solución justa para cada problema. Es uno que hace parte del campo de investigación, no se pone afuera. Y la única cosa que puede hacer, y esta manera se estudia todo tipo de relación terapéutica, es llevar el paciente a comprender y así hacer que él, el paciente, se pueda reorganizar su regla de funcionamiento. O sea, no es modificar, no. Digamos, la realidad del paciente, sino que, digamos, no modificarla totalmente, sino que el cambio, mismo encuentre una... El cambio es entendido de esta manera, que no es que se cambia personalidad, no es que se puede cambiar, que uno se vuelve a ser otra persona. La unicidad de la identidad coincide también con la unicidad que tiene cada historia de vida. Cada historia de vida es única y no puede ser borrada o algo así. Puede ser reorganizada. Lo puede ser reorganizada por el paciente, en cuanto el paciente pueda conocer cuáles son los mecanismos, la regla con cual él se construye una experiencia del mundo y un sentido de sí mismo. Cuando él empieza a manejar esto, él tiene también la posibilidad de reorganizarse su aspecto, de hacer consistente la experiencia. Pero lo importante es la diferencia con la terapia racionalista, es que lo haga el paciente. Cioè, la terapia racionalista son casi todas terapia persuasiva, ¿no? Que intentan convencer. Eso vimos con los años que no lleva mucho resultado. Lo que lleva más resultado es cuando esta reorganización, darse cuenta de la regla que gobiernan, que dirigen su manera de... Lo hace el paciente. Cuando el paciente llega a ver esto, ya el verlo le produce una experiencia de sí mismo nueva, diferente. Y esta experiencia de sí mismo nueva, diferente, es como si le permitiera de reorganizarse la imagen de sí mismo, reorganizarse los temas más importantes de su historia personal, pero lo más efectivo es que lo haga él. Y esto es algo en esta terapia, que tú puedes también saber desde la primera sesión cuál es el problema en detalles que el paciente tiene, pero que se lo digas no sirve a nada. Tiene que usar toda una estrategia para llevar que el paciente enfoque el problema, lo descubra, lo reorganice. Eso te puede tomar también 10 sesiones, también si tú lo sabes desde los primeros 5 minutos. Claro, tienes que ya como un dogma o algo, una certidumbre, digamos. Pero ¿qué pasa con el terapeuta? Imagino que en este proceso también está pasándolo con el terapeuta, en esta nueva descubrimiento de la dimensión subjetiva, el terapeuta también es importante y está involucrado en este proceso. ¿Qué pasa con el terapeuta? ¿Tiene que trabajarse a sí mismo? ¿Qué es lo que hace él en el proceso de encuentro con el otro? Bueno, en este sentido creo que los cambios más grandes en este enfoque se ocurren en el terapeuta, porque la teoría que el terapeuta usa nunca ha interesado mucho al paciente. El paciente no sabe nada de eso, racionalismo, post-racionalismo. Claro, no, lo que ve es un diferente rol, ¿no? Este cambio donde el terapeuta no se pone más como uno que tiene la certeza, es un cambio que a decirlo parece muy simple, las consecuencias emocionales son muy grandes, porque si él no se pone ponerse como uno que tiene la certeza, es ponerte como observador privilegiado, es ponerte afuera del proceso, como si tú fueras un espectador. Si deja esta posición, tú te das cuenta que eres parte integrante del proceso, que tú eres parte integrante de la investigación, tú eres la otra cara del paciente, y cómo el paciente se modula y cambia, eso también te afecta a ti, eso también te dispara emociones sobre tú quién eres, tu vida, y muchas veces son emociones que tú tampoco puedes procesar. Pero eso de alguna manera ya no lo ha intentado el psicoanálisis, en el sentido que los psicoanalistas, por ejemplo, se psicoanalizan a sí mismos, o justamente en las sesiones de psicoterapia muchas veces reflotan su propia subjetividad. ¿No estaba ya en el psicoanálisis bueno, trabajarse a sí mismo el terapeuta? Sí, estaba, pero el psicoanálisis esto siempre lo hizo de una manera un poquito demasiado, ¿cómo decir?, rígida, institucional, al interior de una lógica casi religiosa, ¿no? Donde yo creo que el problema es completamente diferente. El psicoanálisis también siempre se ha puesto como el terapeuta, come, más aún que el terapeuta racionalista, ¿no? El que se pone como quien posee la verdad absoluta, ¿no? Si el terapeuta racionalista posee la certeza, la objetividad, el terapeuta psicoanalista posee la verdad.
Es decir, él puede decirte él puede interpretarte Él maneja tu tu estado de inconsciente, ánimo partida. en cada momento. En cada momento tú puedes tener cualquier cosa porque no has comprendido mi pregunta, yo puedo decirte en cada momento que no es verdad que tú no has comprendido. Tú en realidad me estás haciendo resistencia emocional porque no quieres ir adelante. Es decir, es ponerse completamente afuera del escenario terapéutico, es ponerse como espectador, ¿no? Aún más que en la terapia racionalista. Entonces eso, por ejemplo, dispara otro tipo de diferentes emociones en la situación psicoterapéutica. En nuestro tipo de enfoque tú no ves casi nunca emociones de dependencia, ¿no? De la cual se quejan los pacientes en psicanálisis o se quejan los terapeutas psicanalistas. No puedo dejar a mi paciente porque si lloran, me llaman 5 veces. Este enfoque no se ve casi nunca, porque desde el inicio el discurso es bastante claro. Yo no puedo decirte nada. No puedo decirte ni que es justo, ni lo que no es justo. ¿Pero eso no lleva a una suerte como relativismo absoluto? Porque no sé tampoco yo que es justo o no es justo. Digo. Yo lo que puedo hacer es el máximo de trabajo profesional, es llevarte a reconstruir tu manera de funcionar para que tú después puedas reorganizártela en la forma que te parece a ti, más adaptativa. ¿Pero están preparados todos los pacientes para esta búsqueda o hay algunos que se pierden más que Mucho otros? más que los terapeutas. Ese es un discurso que me parece mucho más difícil de oír. Los pacientes no le... Después de una primera fase, porque naturalmente toda la prensa, las películas, ¿no? Siempre te empujan este modelo de la terapia, ¿no? Que tú te vas de quien posee toda la sabiduría, te sientas, le pones el problema y diga, haga esto, eso. Cuando esa expectativa es una expectativa bastante superficial, tú se la haces ver, puede viene de la cultura, pero que el trabajo no puede ser que otra cosa. Es una persona compleja, entonces, es decir, él es el único que está en contacto con su emocionalidad. Si él es el único que la puede reorganizar, ninguno la oye, ninguno la siente, sino él. Entonces se vuelve a ser bastante fácil. Es decir, yo son 20 y pico años que tengo una vida profesional de terapeuta. Cada año me voy al extranjero por lo menos 3 o 4 meses. Nunca tuve una queja de ningún paciente. Siempre me quedo asombrado con todos mis colegas y amigos. No se pueden tampoco ir una semana en vacaciones porque siempre los pacientes se quieren suicidar, se enferman más, quieren medicamentos. Eso nuestro enfoque se ve muy raramente. O sea, apuesta a la autonomía. Es que las reglas del contexto terapéutico son completamente diferentes. Entonces, yo en este sentido, como decía antes, yo creo que no hay un orden definido. Que cómo se construye un contexto, eso determina también la experiencia que uno va a sentir en ese contexto. Diferentes contextos terapéuticos producen diferentes tipos de emociones, diferentes tipos de relaciones entre terapeuta y paciente. ¿Qué pasa con las clasificaciones tradicionales de la psiquiatría, digamos, psicología, que tiene que ver con las patologías, la clasificación de las fobias? ¿Se mantiene dentro de este esquema o varía? Pues si cada uno es un ser particular, único, cada asociación es única y subjetiva, ¿qué ocurre con esas clasificaciones? Tú puedes hablar desde tu psicología o terapia de las fobias, puedes hablar de... o ya cambia la clasificación, me imagino que hay modificaciones. Sí, cambia en el sentido que la clasificación tradicional es una clasificación descriptiva. Por ejemplo, esquizofrenia, ¿sigue existiendo en esta clasificación? Por mala suerte, sí. Tampoco si ninguno sabe bien que si hay verdaderamente algo que nosográficamente es un síndrome esquizofrénico bien definido, homogéneo. Hoy desde mucha parte hay mucha duda sobre esto, que esquizofrenia haya sido un término empleado por muchas situaciones diferentes. Que pueden una simplificación en el fondo, ¿no? Probablemente. Algunos autores son mucho más fuertes, duros. Hay una colega inglesa que se llama Mary Boyle que dice que sin medio término, que para ella la esquizofrenia ha sido la invención científica de este siglo, le llama el delirio científico de este siglo, ¿no? Pero es decir, la nosografía tradicional no es explicativa, es una nosografía puramente descriptiva. Es como de tú imaginar de tener un álbum de fotos, ¿no? Desde una foto tú no puedes sacar qué evento era, la acción que tuvo, tú ves nada más que una imagen, ¿no? Y esas son
la classificazione psichiatrica, per esempio, del DSM tercero, quarto, non hai un libro así con toda la etichetta della categoria diagnostica. Nosotros utilizamos otro tipo de categorización. Nuestro intento fue llegar a una psicopatología procesual, evolutiva, que tenía en consideración todo como un hombre humano, como un ser humano se desarrolla en todo su ciclo de vida. Y sobre todo ver la patología en esta manera. Cioè, ¿cuál es la manera con la cual un ser humano intenta mantener su coherencia interna, intenta hacerse consistente su sentido de sí mismo y cómo se ve, su sentirse y su verse? Y en estos procesos de mantener una coherencia interna hay tal vez alguna situación en la cual ocurren discrepancias. Alguien desde afuera o desde la psiquiatría tradicional podría decir que tú estás haciendo muy buena filosofía, pero que eso no es exactamente psicología o psiquiatría. ¿Qué puedes decir tú a eso? Bueno, lo que puedo decir es que no se puede hacer nada sin tener premisas que sean llamadas, como uno quiere, filosóficas o epistemológicas. Uno puede ser, nada más darse cuenta o no darse cuenta de eso. Un psiquiatra biólogo que ve la psiquiatría en términos biológicos, él o se da cuenta o no se da cuenta, pero tiene una premisa epistemológica que no existe la mente, existe solo el cerebro. Y esta es una premisa epistemológica. El hecho que sea implícita, claro, no en el fondo, claro. Cada modelo, no importa cuál modelo sea. Hablar es categorizar sobre siempre. Cada modelo requiere siempre una premisa desde la cual tú partes. Para mí el mundo es esto. En este contexto del mundo yo veo la mente o el ser humano de esta manera. Esta premisa puede ser clara o no clara, pero siempre se necesita. ¿Cómo enfrenta esta terapia, por ejemplo, algunas enfermedades psiquiátricas particulares? Por ejemplo, la depresión. ¿Usas fármacos? ¿Tú usas fármacos como terapeuta o no usas fármacos? Bueno, imagino que cambia el uso del fármaco, lógicamente, porque sí, la concepción es distinta del diagnóstico. Siendo terapeuta y habiendo decidido en mi vida de ocuparme de estas cosas desde la vía de la ruta interior, hacer que la persona se reorganice, generalmente considero incompatible el uso de los fármacos. En algunas situaciones son incompatibles porque los fármacos tienen un efecto que es opuesto a lo que tú estás logrando tener. Me refiero, por ejemplo, a los trastornos psicóticos, donde si tú intentas reorganizar, ¿no?, la estructura de un delirio y el paciente toma neurolético, es un trabajo que tú no puedes hacer, porque el neurolético es un fármaco que funciona de esta manera, funciona para inhibir, desintegrar, desorganizar el pensamiento. Entonces te será muy difícil poder reorganizar lo que el fármaco está desintegrando. Pero tampoco, también en otros casos, por ejemplo, como los depresivos, ¿no? Los depresivos se dicen, todos son por la publicidad, por la cultura, por lo que dice el diario, todos se presentan a ti como quien tiene una enfermedad somática, física, como una amigdalitis. Como si tu depresión no tiene nada que ver con su ser humano, su ver la vida. Si tú le das un fármaco, por el simple hecho de dárselo, le confirma completamente esta visión y no puedes más hacer ningún trabajo de reconstrucción. Pero imagino que deben haber algunos casos particularmente difíciles en tomar una decisión. Por ejemplo, alguien que tenga una depresión suicida, o que tú puedas determinar que es posible eventualmente. ¿Qué haces tú? ¿Administras el fármaco o no lo administras? ¿Cómo enfrentas ese caso? Bueno, ante todo, uno tendría que demostrar que uno que tiene una depresión con intentos o ideas suicidas, el fármaco reduce la posibilidad. Esa es la esperanza que tenemos. Es una esperanza que responde más al hecho que los psiquiatras se asustan, pero no tenemos hasta hoy investigaciones que no comprueben que el fármaco reduce de manera significativa la posibilidad de suicidio que una persona puede expresar. Esto no lo tenemos. Pero aparte de esto, yo creo que se pueda trabajar de una forma psicoterápica también con esto, es decir, uno puede no tomar como se hace en la forma tradicional cada síntoma, ¿no? Que es lo mismo se ocurre con el delirio. Un psiquiatra tradicional ve un paciente que delira, inmediatamente se asusta, hay que hacer algo porque el delirio es una aberración que tiene que ser cortada.
se puede entrar dentro eso y trabajar con eso. Si uno ve la idea de suicidio que un paciente depresivo tiene, no como una aberración, ma algo que él en ese momento está elaborando para sentirse consistente con su historia y para tener un mínimo de relación contigo, y lo ve en esta manera, lo ve como algo que se refiere a él y como algo que se refiere a la manera de instaurar una relación contigo, y tú puedes empezar a trabajar sobre esto, puedes empezar a reorganizar, a hacerse reconstruir cuál es su manera, cómo el suicidio, la idea del suicidio funciona, ¿no? El mantenimiento de su coherencia, ¿no? de su continuidad como sentido de sí mismo, y cómo le funciona también en establecer relaciones emocionales directas con nosotros, pero no hacérselo ver como crítica, no, reconstruyendo su manera de ordenarse la experiencia. Tal vez uno descubre una cosa que decía un filósofo francés de origen rumena, que era Cioran, claro, que murió este año. Extraordinario, que diría, si no fuera, él decía un aforisma bellísimo, decía, si no fuera por el suicidio, por la idea del suicidio, tú no sabes cuántas veces me hubiera matado. Claro, exacto, hay una aparente paradoja ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué tomaste tú la decisión de ser psicólogo terapeuta? Uno siempre, yo le hago esta pregunta a los psicólogos, ¿qué es lo que hay detrás de la búsqueda de encontrarse con otro y entrar en el dolor de otra persona? Yo me creo que es muy fuerte el hecho de tener que administrar el dolor, enfrentar el dolor y trabajar con el dolor psíquico de otra persona. ¿Qué es lo que hay en esa búsqueda? Bueno, yo tampoco me puse este problema, porque para mí volverme a ser psicólogo y psicoterapeuta ocurrió casi de casualidad. Hoy podría darle mil interpretaciones, pero de hecho históricamente yo lo viví de casualidad, porque yo empecé mi estudio en la Facultad de Medicina, pero no me gustaba nada ser médico, entonces desde el primer año me orienté para la investigación pura y la bioquímica y los procesos moleculares, eso era mi interés. Y trabajé 4 o 5 años en esta dirección y tenía ya en este sentido toda una carrera, una vida de investigación planeada. Solo que en el último año, cuando iba a graduarme, a recibirme en medicina, ocurrió la famosa revolución de los jóvenes, el 68 en Europa, y eso cambió en 6 meses todo el eje, el significado de las cosas. Para mí todo se volvió a ser social. Para mí quedaba la misma impostación, que me interesaba la investigación pura, pero el objeto no era más la molécula, el objeto se volvía a ser el social. Para mí el social era el individuo, y para mí el individuo significaba entonces la investigación pura de cómo podía funcionar la mente. Pero la única manera para prácticamente poder sobrevivir era ver pacientes, tratar pacientes, pero yo no empecé a tratar pacientes sin ponerme el tema qué es lo que hago, ayudar a los otros, cuánto puede costar. Yo me lo puse como la única posibilidad que tenía para dedicarme a lo que me interesaba, y me interesaba investigar los procesos con los cuales la mente humana se arreglaba, se organizaba, que este nada más que era un medio contingente para tener el mínimo de sobrevivencia que me garantizara poder seguir estudiando. Fue con los años que me empecé a darme cuenta de cuánto era agotador, cuánto era verdaderamente, te hacía vacío este trabajo. Después de un día que has visto 10 pacientes, te regresas a la casa que te sientes como un limón que han apretado. Verdaderamente el sentido de vacío es el problema más grande que tienen todos los terapeutas después de un día de atender pacientes. Cuéntame una cosa, toda esta teoría, este cambio epistemológico de la manera de enfrentar el conocimiento, la manera de enfrentar la psicología, ¿no lleva de alguna manera a una especie de vértigo relativista? Estoy hablando en términos concretos, prácticos. Sí. ¿Y a la desesperanza también? No, eso es un peligro, es un peligro porque está ya ocurriendo. Ya hubo algunas publicaciones que tuvo más influencia, ha sido el año 91-92, un libro de un americano, es Kenneth Gergen, que se llama The Saturated Self, el self saturato, ¿no? Donde él dice que estamos en una situación en la cual el sentido de sí mismo se ha desintegrado, estamos en el vacío cósmico, algo así.
Y esto, como te das cuenta, nos lleva a los aspectos de más desesperanza posible. Pero, si me permite, me parece que en esto hay todavía una impostación racionalista. Que es decir, si no hay la certeza, no hay nada, ¿no? Y como nos dimos cuenta que no existe la certeza en este periodo de la vida, ahora, desde entonces la desesperanza, no hay nada. Yo creo que tenemos de darnos cuenta también de otra cosa, que también la visión relativa que tenemos es relativa en este sentido, que pertenece a esta fase de nuestra historia. No sabemos qué va a ser la próxima fase. La fase anterior era una fase de certeza. La fase anterior de la certeza es una fase de incertidumbre. En esta fase llegamos al relativismo, ma es nada más que una etapa de nuestra historia evolutiva humana. En el fondo es vivir mucho más el misterio, quizás. Es decir, que también ahora que hemos llegado al relativismo, tampoco esto es algo de último y definitivo, que van a haber otras etapas en las cuales no reiremos, ¿no? O miraremos, pondremos a reír, como hacemos hoy del siglo pasado, ¿no? Cuando uno es una película muda, de alguna manera. Entonces, tampoco esto que estamos viviendo ahora es nada de definitivo y de ultimativo. Esta nueva aproximación de la terapia cognitiva, hablábamos de las emociones al comienzo. Podríamos hablar un poco del amor, que es un tema interesante que tú has tratado, que tiene que ver con el lenguaje. Yo leí por ahí en una entrevista tuya, en entrevista o texto, de que el amor nace, es posterior al lenguaje. ¿Es efectivo eso? ¿Tú lo planteas de esa manera? No. ¿O nace desde el lenguaje? Con los humanos, al final, todo ocurre en el lenguaje. El lenguaje es lo que produce la conciencia, lo que produce la conciencia de la conciencia. Entonces, lo que podemos decir es seguramente que el lenguaje seguramente transforma el amor, haciéndolo llegar a los niveles que llamamos humanos. Pero yo creo que la raíz de lo que llamamos amor es en el mundo intersubjetivo de los primates, en el mundo en el cual, fíjate, un mundo en el cual tú vives siempre en relación con los otros, y hasta el conocimiento, ¿no? Cada conocimiento de ti es siempre en relación con lo que tú ves de los otros, y cada cosa que tú ves de los otros es una información también para ti. Yo creo que la raíz básica de lo que llamamos amor es en el mundo intersubjetivo en el cual los primates viven, en el cual relacionarse es conocer y sobrevivir. Después, con el lenguaje, naturalmente, el amor se desarrolló como complejidad, como articulación, como intensidad, como calidad. Si es por esto, dije antes que la conciencia humana surge como sentido de sentirse separado de la naturaleza, y eso aumenta la necesidad de sentirse soportado por los otros, ¿no? Y eso es otra de los fundamentos del amor humano. Pero se ve también por otras cosas, como los humanos han cambiado la afectividad, lo que son relaciones de apego en los otros animales, los primates, los humanos duran toda la vida, nunca terminan. Cómo ha cambiado también la estructura de la sexualidad, es algo aspecto que me parece muy interesante. Hasta nuestros parientes chimpancés, que son prácticamente somos la misma especie. La sexualidad, lo puedo decir en términos humanos, casi no existe. El tiempo que se toma un chimpancé en tener una relación sexual con una hembra es 3-4 segundos. Es en el mundo humano que por la primera vez appare lo que se llama el erotismo, ¿no? Una distinción entre la actividad reproductiva y el sexo, que es más algo que es para mantener la relación humana, se vuelve a hacer afectividad. Esas son las transformaciones, yo creo, enormes que el lenguaje introdujo o hizo posible, pero no creo que el amor coincide con el lenguaje. También en el mundo animal tenemos muchos aspectos de lo que llamaríamos apego, afectividad, también si no pueden llegar a ningún nivel de complejidad y de articulación como es en el mundo humano y por la intersubjetividad humana. Entonces, una última pregunta que sea más personal. Tú, con todo el conocimiento que tienes, la teoría, digamos, como teórico, como alguien que está mirando, quizás con más distanciamiento que los demás, ¿cómo vives tú tu propia inmediatez, digamos, tu propia realidad? ¿Te implica un desapego, una distancia frente a lo que vives mayor, por el hecho de tener que estar intelectualizando, tener que estar teorizando sobre eso?
No es tanto el hecho de teorizar, ese es el problema que se surge, como dicen muchos de mis colegas que trabajan sobre esto, como enfermedad profesional en los terapeutas, ¿no? Se empieza a estudiar muy bien eso, este aspecto, ¿no? Como cada profesión tiene su enfermedad profesional, ¿no? Y la básica para los terapeutas es esta, que están siempre un paso detrás de la inmediatez. Tienen esta actitud que les deriva por la profesión, ¿no? De explicar todo, de estar siempre explicando todo. Y eso les hace perder es un drama en sus relaciones privadas, en sus relaciones familiares. Hay un nivel de estudio, ¿no?, de la vida de los terapeutas hoy, que se llega a estudiar también la diferencia que hay entre hijos de terapeutas con hijos de otra profesión, ¿no? Y quiero hacerte un ejemplo de esto porque creo que sea muy... hace ver bien, hace muy grande. Este era un niño de 7 años, en escuela elemental, y hijo de 2 terapeutas, mamá y papá terapeuta. Y la pregunta que le hace el entrevistador, le dice: tú que eres un hijo de terapeutas, ¿cómo te consideras? ¿Eres loco como los otros niños o menos loco? ¿O menos loco de ellos? Y él le responde de manera increíble, dice: no, yo me considero que soy loco como los otros niños, pero a diferencia de ellos, yo estoy orgulloso de eso. Y tú ya ves la familia, ¿no? La familia de no terapeuta, cuando el niñito de 7 años hace algo que no bien hecho, se porta mal, el papá le grita o le reprocha emocionalmente. Claro. El terapeuta nunca lo haría. Si se porta mal, algo pasó. Algo ocurre, tiene que leer. Entonces, ¿qué te pasó en la escuela? ¿Qué dijiste a tu hermano? Y entonces empieza a reconstruir y explicarle por qué se portó mal. Y entonces, por el niñito comportarse mal, estoy orgulloso. Ha sido al centro de atención de su papá por toda la tarde. Bueno, Vittorio, te agradezco mucho de estar en este programa primero y bueno, estar acá en Chile con nosotros también, y vamos a invitar a los telespectadores a que busquen este libro que se llama Desarrollo de la terapia cognitiva por racionalista, que es un libro interesante que además incluye una entrevista que te hace Alfredo Ruiz, que es el editor del libro. Muchas gracias, Vittorio. Tante grazie. Muchas gracias a ustedes. E benvenuto. Gracias. Grazie. Hasta luego. Casi digo una italiana, addio. Glory.